Venu Shalom Aleichem, amigos y hermanos de toda Iberoamérica. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, les da la bienvenida a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Y estudiaremos detenidamente las profecías concernientes a la vida, la agonía, la muerte, la resurrección y la ascensión de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías de Israel. Bienvenidos. Para comenzar este estudio fascinante sobre las profecías referentes al Mesías, me es menester este momento hacer una breve aclaración a manera de introducción al presente tema. Hermanos judíos de toda Iberoamérica, que nos estarán viendo en este programa de Historia del Futuro, ustedes están esperando a un Mesías. El pueblo judío en su mayoría, como ustedes saben, no reconoce a Yeshua como el Mesías de Israel, como el Salvador de la humanidad. Mi pueblo está esperando un rey salvador, un rey que venga a gobernar a la nación de Israel y la ponga por cabeza sobre las demás naciones de la tierra, que junte a todos los judíos del mundo, que reconstruya el templo en Jerusalén y que sobre todas las cosas firme la ansiada paz con el mundo árabe, el pueblo palestino y las demás naciones gentiles, los pueblos goyim. Pero, si bien es cierto, en este programa enfocaremos el sufrimiento del Mesías como tema central, su muerte y resurrección, no puedo pasar por alto algo que la palabra del Señor me enseña, como usted también. Vamos por favor este momento a Romanos capítulo 1, tengan la amabilidad de acompañarme. Romanos capítulo 1, versículo 16, establece un parámetro de evangelismo que muy pocas veces hemos tomado en cuenta. Escúchenlo. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto y coma. El versículo no se acabó ahí, hermanos. Dice, al judío primeramente, y después a los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim, de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Por esta misma razón que acabo de leer, este programa está enfocado de manera especial para todos mis hermanos judíos de toda Iberoamérica, con el deseo y el objetivo que Elohim, que Dios, Baruch atah Adonai Eloheinu, bendito sea Adonai nuestro Dios, el bendito, ilumine sus corazones y les muestre a la luz de la Biblia y aún de la literatura rabínica que nuestro Mesías, Moshiach, ya vino hace más de 2000 años a cumplir más de 400 profecías, así como me escucha. Más de 400 profecías del Tanaj fueron cumplidas por el Mesías. Estudiaremos gran parte de ellas en este programa. Amados hermanos, yo les invito a que tengan la amabilidad de acompañarnos en este segmento, pero no puedo ser en algo superficial. Me es imprescindible aclarar lo siguiente. Como quiera que muchos hermanos judíos estarán viendo este programa, debo aclarar esto. Muchos judíos que no creen en Jesús, en Yeshua, refutan las traducciones de la Biblia. Dicen que las traducciones cristianas son adulteradas. Amados hermanos judíos de Iberoamérica, acá tengo en mis manos una Biblia judía, edición Katz-Nelson, de Moshe Katz-Nelson, editorial Sinaí, Tel Aviv, Israel. Acá pueden ver ustedes perfectamente nuestro idioma. Como toda Biblia hebrea, como todo libro hebreo, abrimos de atrás para adelante, porque escribimos de derecha a izquierda. Estaremos utilizando una traducción judía para demostrar que el Mesías ya vino. No una traducción falsa, no una traducción cuestionada, sino una Biblia original, en idioma materno, así como nuestros profetas lo escribieron. Tanto el Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, como la literatura rabínica, como el Talmud, el Midrash, la Mishnah y todos esos libros fantásticos que nuestros Jajamim, nuestros sabios escribieron, podremos analizar los dos conceptos básicos del judaísmo con respecto al Mesías. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Por qué no lo aceptan como Mesías? En esta oportunidad veremos por qué no lo aceptan. Porque desgraciadamente se hizo mucho énfasis en uno de los dos conceptos del judaísmo. Me explico cuáles. En el judaísmo se enseñan dos Mesías.
Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, y Mashiach ben David, Mesías hijo de David. El primero es el Mesías sufriente, que muere, que sufre a favor de la nación, que siente dolor al ver el pecado de la nación de Israel y no se queda cruzado de brazos, y sale en favor de la nación de Israel a salvarnos de nuestras maldades y a limpiarnos de nuestros pecados para darnos la salvación. Un redentor espiritual es el Mesías hijo de José. ¿Por qué se le llama Mesías hijo de José? Porque José, el esposo de María, no, José, el hijo de Jacob, nuestro patriarca. Jacob, uno de los 12 hijos que fue José, aquel que fuera vendido por sus hermanos, aquel que fue echado en una cisterna durante 3 días, aquel que estuvo como esclavo en Egipto y luego llegó a ser rey, aquel que en su segunda manifestación se manifestó a sus hermanos y les dijo: yo soy vuestro hermano, aquel que sin duda alguna sufrió y padeció injustamente en Egipto. En honor a él y en referencia a él es que a Yeshua, al Mesías, perdón, se lo llama Mesías sufriente, Mesías hijo de José, porque tendrá los mismos sufrimientos que aquel patriarca de antaño. Pero también se le llama Mashiach ben David. Y este ha sido uno de los grandes problemas en el judaísmo. Se hizo mucho énfasis en el Mesías reinante, en el Mesías hijo de David, aquel que restaura la dinastía davídica, el gobierno y el reinado de la nación de Israel, desde la tribu de Judá. Es cierto que Yeshua volverá pronto y reinará sobre todos los pueblos, pero el problema de Israel es que se hizo mucho énfasis en la esclavitud política e imperial que hemos vivido y las persecuciones que hemos soportado, y en la necesidad de encontrar un libertador político, y hemos dejado de lado la necesidad de un libertador espiritual. En una oportunidad Jesús o Yeshua multiplicó panes y peces, se hizo grandes milagros, y los judíos, nuestros hermanos judíos, lo quisieron hacer rey, y él no aceptó. Dijo claramente Yeshua: mi reino no es de este mundo, porque el que es esclavo, esclavo es del pecado. El pueblo judío en los tiempos de Yeshua vivía bajo la opresión del imperio romano y trataban de desligarse de cualquier manera de semejante tiranía y buscaban un redentor político. Pero Yeshua no vino a redimir política, económica o socialmente a la nación de Israel. Vino, en principio, a redimirnos espiritualmente, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Y eso está escrito en el Tanaj, está escrito en la Biblia. No es un concepto personal, es un concepto que ya nuestros jajamim, nuestros sabios, manejaron desde la antigüedad. Y estos conceptos están plasmados también en el Talmud y la literatura rabínica. Definitivamente, este programa es para que usted comprenda, amigo judío en Iberoamérica, en especial, entienda bien, Yeshua, Jesús, Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José, es el Mesías que nuestros mismos rabinos esperaban. El objetivo de este programa es partir de cero, demostrar desde lo más básico que Yeshua cumple las profecías de la Biblia. Yo sé, muchos amigos católicos que conocen que Jesús es el Hijo de Dios no necesitan que se lo repita, pero entiendan que para el pueblo judío, aceptar que Dios tiene un hijo parece ser una blasfemia. La mayoría de los judíos no aceptan esta idea, piensan que Dios no tiene hijo. Es la primera profecía de la cual hablaré en este momento. Yeshua es el Hijo de Dios. Yeshua es el Hijo de Elohim. Comprobemos. La palabra del Señor nos habla de un Hijo de Dios. Esto no es una idea ajena al judaísmo. El Tanaj, lo que se conoce como Antiguo Testamento, escribe en Proverbios 30, verso 4 lo siguiente. Atiendan, por favor. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién se encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? En pocas palabras, ¿quién es el creador del universo? Todos lo sabemos. Adonai Eloheinu, Hashem, nuestro Señor, nuestro Dios, el bendito nombre, Baruch Hashem. Él es el creador del universo. Pero el verso, el pasuk, el versículo, no termina allí. Vea, ¿cuál es su nombre? Adonai, Baruch Hashem, ya lo hemos dicho, y el nombre de su hijo, si lo sabes. Qué impresionante declaración en el libro de Proverbios 34, Mishlei. Paréntesis, a lo largo de este programa ustedes escucharán de mis labios muchas menciones en idioma hebreo. Entiendan que este programa en principio tiene como objetivo demostrar a los judíos de toda Iberoamérica que el Mesías Yeshua es el rey de la nación de Israel, que él vino a sufrir a favor de todo el mundo para salvarnos de nuestros pecados y maldades y vendrá pronto para reinar sobre Israel y el universo, el mundo entero. Por favor, entienda, acá dice cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes. Ahora, yo quiero entrar a otro pasaje que me parece importante,
Tehilim, Salmos. El segundo salmo. En el Midrash Tehilim, el comentario sobre los salmos, Tehilim, Salmos, se hace un detalle muy importante de análisis. Se menciona al Salmo 2 como un salmo mesiánico. Todo judío estudioso del Tanaj sabe que el Salmo 2 es un salmo que habla del Mesías, no del rey David. Lo escribe el rey David, pero no pensando en él mismo, sino pensando en alguien más, el Mesías. Dice el Salmo 2, verso 7, yo he puesto mi rey sobre Sión. El rey es el Mesías. Mi santo monte, el monte de Dios en la tierra. Yo publicaré mi decreto, dice el Altísimo, Señor del universo. Yo publicaré el decreto. Hashem me ha dicho, el Señor me dijo, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Definitivamente, Dios tiene un hijo. Elohim tiene un hijo engendrado y se llama Yeshua. Pero no solamente el Tanaj nos habla de un hijo de Dios. Permítame, por favor, solamente como referencia, no como doctrina, hacer referencia a dos libros apócrifos. ¿Qué son apócrifos? Libros que no están dentro de la Biblia, escritos muy antiguos, que en algún momento tuvieron gran importancia y que fueron estudiados por los antiguos. Voy a referirme primero a Primera de Enoc. Enoc, aquel profeta que vivió años antes de Noé, antes del diluvio, que fuera llevado vivo a los cielos, como Génesis capítulo 5 lo describe, que Hanoch o Enoc fue llevado vivo a los cielos. Dice Enoc, desde el principio el Hijo del Hombre estaba oculto, el Altísimo lo ha preservado. Miren la declaración, ya se habla de un Hijo del Hombre, Hijo de los humanos. Hace años atrás yo escuchaba a un predicador decir esto. El Evangelio se resume en unas cuantas palabras, no es tan complicado. ¿Cuáles son? El Hijo de Dios vino a la tierra para que los hijos de los hombres, creyendo en el Hijo del Hombre, fuéramos hechos hijos de Dios. Qué complicado, ¿no? O tan sencillo al mismo tiempo. El Hijo de Dios vino a la tierra para que creyendo en Él, los hijos de los hombres, es decir, nosotros los humanos, creyendo en Él, el Hijo del Hombre, fuéramos hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hijo de los humanos, para que los hijos de los humanos, creyendo en Él, fuéramos hechos hijos de Dios. Definitivamente, acá ya se habla de un Hijo de Hombre. Daniel capítulo 7 también lo describe al Hijo del Hombre viniendo a las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Mire esta declaración, Hijo de Hombre. Daniel 7:13 dice, miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días. Nosotros sabemos que el anciano de días es Adonai Eloheinu, es el Señor nuestro Dios, el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, al Hijo de los humanos, al Hijo de Adán, descendiente humano. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es un reino que nunca será destruido. ¿De quién habla esta profecía? Obviamente ese Hijo de Hombre es el Mesías que reinará por toda la eternidad. Definitivamente, ese Hijo de Dios es el Rey eterno del universo y el Rey de Israel. Qué impresionante el cumplimiento profético. Ahora bien, quiero ir también a otro parámetro apócrifo, otro libro apócrifo, 4 de Esdras, cuarto libro de Esdras, libro apócrifo, no está en la Biblia, escrito muy antiguo, dice lo siguiente, y cualquiera que sea librado del mal pronosticado, verá mis maravillas, porque mi Hijo, el Mesías, les será manifestado. Impresionante. Ya se habla de un Hijo de Dios y lo llaman Mesías. Impresionante. El Mesías no es cualquier hijo de Dios. Usted podrá decirme, todos somos hijos de Dios. Perfecto. Podemos ser todos hijos de Dios por creación, pero hay uno engendrado sobrenaturalmente. Es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, aquel que vino para salvarnos y darnos la vida eterna. Definitivamente, Él no es un hijo común. Ahora, quiero que veamos esto, por favor. ¿Cómo se cumple esta profecía? Marcos 1:11. Cuando Yeshua está en la tierra y se está bautizando, está haciendo el Mikvaé, la purificación con Yohanan, Juan el Bautista. Marcos 1:11 dice que cuando salió de las aguas, vino una voz desde los cielos, lo que los judíos llamamos Bat Kol, una voz celestial, que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínese esa declaración. Desde los cielos, el Señor bendito, Rey del universo, declara que el Mesías que se estaba bautizando es nada más y nada menos que su Hijo. Pero no solamente quisiera leer este pasaje, ya inclusive podría decir
Mateo 17:5 como referencia. Mientras él aún hablaba Yeshua con sus discípulos y la multitud, una nube los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo a él. Definitivamente este pasaje de Mateo 17:5 confirma que Dios tiene un Hijo y se manifiesta desde la eternidad. Amados hermanos, realmente es fascinante poder estudiar esto. Hebreos 1:5 dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, lo siguiente: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y a eso es a lo que voy. Ustedes me podrán decir, pero bueno, Dios tiene varios hijos. Todos somos hijos de Dios. Los ángeles son hijos de Dios. Momento. Podemos ser hijos de Dios por creación, porque Él es el Padre de toda la creación. Pero hijo de Dios, en el sentido propio de la palabra, se refiere al Mesías. Vea, por favor, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, toma como referencia Crónicas: yo le seré a él por padre y él me será por hijo. ¿De dónde viene esta profecía? Cuando el Señor eterno y bendito habló con el rey David y prometió un Mesías para la nación, descendiente de David, descendiente de Salomón, para el cual el Señor bendito sería padre y el Mesías le sería hijo. Amados hermanos, no se vayan. Enseguida continuamos con este fascinante estudio de las profecías de Yeshua, el rey de Israel. Continuando con este fascinante estudio sobre el Mesías como Hijo de Dios, necesito hacer referencia al pacto que el Eterno hizo con el rey David. Hace pocos instantes antes del corte habíamos hecho referencia al pasaje que a continuación citaré. Tengan la amabilidad de ir a Primera de Crónicas, capítulo 17. Habla de un pacto entre el Señor con el rey David y su descendencia, la tribu de Judá, poniendo un rey eterno que es el Mesías. Dice a partir del verso 12: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. El trono de David, dado y derivado al Mesías, será para la eternidad. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Mire la declaración. Yo le seré por padre, dice el Señor, y el Mesías me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esta profecía el Señor la habló al rey David por medio de Natán. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán al rey David. Impresionante, ¿verdad? Acá se puede ver clara y palpablemente que el Mesías es el Hijo de Dios, descendiente del rey David. Y no solo ello, vamos a ir al Salmo 89, versículo 26, que dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 27, y yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Se da cuenta del valor profético del Mesías como Hijo de Dios y como el más grande de los reyes de la tierra. Pero, ¿qué dice la tradición judía y los comentarios judíos con respecto a este pasaje? Necesito remitirme al Midrash. El Midrash es el comentario que se hace sobre los textos bíblicos, los textos sagrados. El Midrash dice de la siguiente manera: el rabí Judá declara lo siguiente: el bendito, el santo, le dijo a Moisés: así como tengo a Jacob por primogénito, pues está escrito: Israel es mi hijo, mi primogénito, tomando de referencia Éxodo 4:22, así tendré al rey Mesías por mi primogénito, como dice la Escritura. Yo le daré la posición de primogénito, tomando como referencia el Salmo 89, verso 27. Por tanto, aparta para mí todos los primogénitos. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué más? Dice además, el mismo testigo de Jeremías 31:35, declara que Israel permanecerá para siempre y testifica que también el Mesías permanecerá para siempre. Ellos atestiguan que el Mesías es el Hijo de Elohim, que durará por toda la eternidad. ¿Se da cuenta? Amados hermanos judíos en toda Latinoamérica, comprendamos y entendamos que la literatura rabínica respalda lo que el Tanaj describe a través de nuestros profetas. El Mesías es el Hijo de Dios y permanecerá eternamente, así como la nación de Israel, que no tendrá fin. Amados hermanos, continuando con las profecías acerca del Mesías, necesito irme a una siguiente profecía, que ha sido una de las más combatidas a lo largo de la historia. ¿Nacería el Mesías de una mujer virgen?
Definitivamente, antes de entrar en ese detalle, necesito hablar de otra profecía con respecto a una mujer. Amados hermanos, Génesis 3:15 es la primera profecía con respecto al Mesías. Dice la Escritura: pondré enemistad entre ti y la mujer. Quiero hacer una aclaración. Cuando Adán y Eva acababan de pecar, Adán recibió su sentencia, Eva recibió sentencia de parte del Eterno y también la serpiente. Acá podemos ver la sentencia contra la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una de las profecías tal vez más complicadas y enredadas de explicar, pero se refieren directamente al surgimiento de un Mesías, descendiente de una mujer, tomen en cuenta, descendiente de una mujer, que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, Satanás, un descendiente de una mujer, de una humana, para hablar más claro, vendría a la tierra para vencer al diablo. Él mismo vendría a la tierra a vencer a Satanás. ¿Se da cuenta? Nacería de una mujer. Los targúmenes, el Midrash de Génesis, describen esta profecía como mesiánica. Impresionantemente, quiero hacer una aclaración, tal vez lógica, pero muy pocos se habrán dado cuenta de esto. Voy a leer nuevamente este pasaje. Dice: pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Alguna vez se detuvo a esto? ¿A pensar en esto? El que porta la simiente es el varón, no la mujer. Quien porta el semen es el varón que embaraza a la mujer. Pero aquí no habla de algo natural, está hablando de algo sobrenatural. Dice que la simiente está en la mujer, la portadora de la simiente es la mujer. Esto definitivamente es un milagro. La genética lo demuestra. Amados hermanos, la simiente de la mujer no es otra cosa que un nacimiento virginal del Mesías, donde ningún varón interviene. Acá Génesis 3:15 ya nos anticipa un nacimiento sobrenatural del Mesías. Es que es lógico. Todos los judíos hemos esperado al Mesías. Sabemos que algún día llegará a este mundo. Bueno, sabemos que ya llegó, los que creemos en él. Pero ¿cómo llegará al mundo? ¿Nacerá como? Definitivamente no. Hombres importantes como Jacob, como Isaac, nuestros patriarcas, Sansón, Samuel, nacieron de una manera sobrenatural. Nacieron de mujeres estériles. ¿Se da cuenta? Nuestros patriarcas nacieron de mujeres estériles y ellos no eran el Mesías. ¿Se imagina usted o podría pensar que sería menos que ellos el nacimiento del Mesías? Definitivamente el Mesías tenía que nacer de una manera sobrenatural, deslumbrante, milagrosa. Su aparición en el mundo no podía ser como un ser humano. Veremos adelante cómo el Mesías llegó a nacer. Quiero referirme ahora a una tercera profecía con respecto al Mesías. ¿Dónde nacería el Mesías? A lo largo de la historia y de la dispersión, los judíos no hemos perdido de vista que el Mesías tiene que nacer en Israel. Definitivamente el Mesías tiene que ser judío, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac y descendiente de Jacob. No descendiente de Ismael, que es el pueblo árabe, no descendiente de Esaú, que es padre del pueblo palestino, sino descendiente de la línea directa de Abraham, Isaac, Jacob, pero no solo eso, sino de la tribu de Judá, de una de las 12 tribus de Israel, pero de la tribu de Judá en exclusiva y precisamente de la tribu de la cual vienen los reyes como David y Salomón. De esa tribu tenía que nacer el Mesías. Pero ¿en qué lugar del mundo nacería el Mesías? ¿Usted cree que nacería en Bogotá, Cali, Medellín, o tal vez nacería en Siria, Líbano, por poner más cerca de Israel? Definitivamente la Biblia, para semejante profecía, tenía que dar una respuesta. Algo tan importante para la historia del pueblo de Israel, algo tan importante para la historia de la humanidad, no podía quedar fuera de la Biblia. Alguien en algún lugar tuvo que haber escrito esta profecía que era necesaria de conocer y es necesaria de entender hoy en día. ¿Dónde nacería el Mesías? Y fue el profeta Miqueas. Miqueas, en el capítulo 5, que describe esta profecía impresionante. Vea, Miqueas capítulo 5, versículos 1 en adelante. Rodéate de muros, hija de guerreros, nos han sitiado y con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Preste atención, con vara herirán en la mejilla al rey de Israel. ¿Quién es ese rey? El Mesías. ¿Con qué lo herirán? Con vara, lo golpearán. ¿Por qué lo herirán? Porque el Mesías tenía que venir a sufrir por nuestros pecados y continuaremos esa enseñanza más adelante. Pero vea el verso 2. Pero tú, Betlehem, Belém, así se llama en español, Betlehem,
Describamos primero qué significa Betlehem. Bet significa, o Beit, casa. Lehem, pan. Casa del pan. En la casa del pan nacería aquel que después dijo, yo soy el pan de vida. Yeshua, el Mesías, dijo, yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero quien comiere de este pan, dijo Yeshua, no morirá eternamente, sino que resucitará y vivirá eternamente. El verdadero pan del cielo es el Mesías. Ahora entienda y comprenda lo siguiente. En la ciudad de Belén, en esa ciudad, nacería el Mesías. Belén Efrata. Quiero aclarar algo. Hace días atrás un amigo judío que no cree en Yeshua me decía, sí, el Mesías va a nacer en Belén. Y yo me quedé y le dije esto. Le dije, ¿cómo puedes pensar tú que el Mesías nacerá en Belén cuando hoy en día en Belén prácticamente no hay judíos? La población es netamente palestina. ¿No le parece curioso? Pero, ¿qué más tengo que decir? Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Definitivamente, de todas las familias de la tribu de Judá, la de Efrata era una de las aldeas más pequeñas del lugar. De ti me saldrá, mire, escuche la declaración, de ti me saldrá, de Belén saldrá el que será Señor en Israel. A veces los judíos dicen, ¿por qué le dicen Señor a Jesús? Si es de que el Señor es el eterno. Habrá que recordar el Salmo 110, verso 1, hermanos judíos. Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero usted me dirá, ¿por qué le llama Señor? Jesucristo, Yeshua el Mesías, les preguntó a los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? Ellos les dijeron, de David. Perfecto. Entonces, ¿por qué el mismo rey es quien le llama Señor? Si es que es su hijo, ¿por qué lo llama Señor? Respóndaselo usted, amigo judío. Mire, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Cuál es el principio? Bereshit bara Elohim, desde la creación. En el principio estaba el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. El verbo es davar en hebreo, la palabra creadora del bendito. Desde el principio está el Señor de Israel, desde los días de la eternidad. Amados hermanos, aquí Miqueas establece que el Mesías nacería no en cualquier lugar del mundo, en Israel, pero no en cualquier lugar de Israel, sino en Belén. Muchos habrán esperado que el Mesías nazca en Jerusalén, habrán esperado que nazca en Tel Aviv, pero acá las profecías dicen que nacería en Belén. Hoy el Mesías no puede nacer en Belén, porque simplemente el Mesías ya vino. Y segundo, porque en Belén prácticamente toda la población, si no es decir un 99%, son filisteos, son palestinos. ¿Se da cuenta? Definitivamente los judíos tenemos que volver al Tanaj y detenernos a estudiar en detalle. Ahora, quiero entrar a la siguiente profecía. El Mesías nace de la simiente de una mujer, ya de hecho un hecho milagroso, por sí un acontecimiento milagroso, perdón. Nace en Belén, Betlehem, pero ahora vamos a ver un estudio fascinante. ¿El Mesías nacería de una mujer virgen? Para la mayoría de los judíos esto es una verdadera aberración, una distorsión de las Escrituras, una locura, una traducción falsa que el cristianismo habría adoptado para justificar el nacimiento del Mesías Yeshua, de Yeshua. Pero vamos a ver, a la luz de nuestros profetas, que el Mesías sí tenía que nacer de una mujer virgen. Esto que pareciera ser una locura para muchos definitivamente no lo es. Dentro del judaísmo rabínico, no el bíblico, puede ser una aberración. Pero el Tanaj describe una profecía impresionante. Y tome en cuenta, por favor, una vez más le digo, estoy leyendo una versión judía de la Biblia, un Tanaj hebreo. Y mire lo que voy a leer acá, Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Quién da el milagro? El Señor, amo del universo. He aquí que una joven dará a luz un hijo, al que llamará Immanuel, Dios con nosotros. Esta palabra joven ha sido rebatida a lo largo de 2000 años por el pueblo hebreo, por los rabinos hebreos, que se niegan a aceptar el mesianismo de Yeshua. Han buscado una y otra objeción para tratar de descalificar a Yeshua como el Mesías, el que cumple esta señal. Hay dos palabras en el idioma hebreo que necesito aclarar en este momento. Dos posibles palabras para este pasaje. La palabra una joven, ¿cómo se describe? La primera palabra opcional es almaj, con H al final. Y la siguiente palabra es betulaj. ¿Cuál de estas dos palabras usó Isaías para describir el milagro? Amados hermanos,
Definitivamente, y no solamente la Biblia, sino nuestros propios sabios judíos, hablaron de esta profecía. Durante muchos siglos se quiso atribuir este Isaías 7:14 al rey Ezequías. Dijeron que Ezequías era el Mesías de Israel. ¿Se da cuenta? Pensaban que Ezequías era el Mesías de la nación hebrea. Y esta creencia viene nada más y nada menos que de uno de los grandes eruditos del pueblo judío, el rabino Gilel. Escuche lo que dijo Gilel. Gilel no pudo convencer a ninguno de sus contemporáneos a estar de acuerdo con esta teoría. Escribe el Talmud, escuche lo que dice el Talmud, que el Señor perdone al rabino Gilel, puesto que él contradice al profeta Zacarías, quien por cierto vino después de que Ezequías murió, quien dice que el Mesías ya vino y que no debe esperarse otro Mesías para Israel. Qué locura, ¿verdad? Atribuirle a Ezequías el título de Mesías, quien cumple Isaías 7:14. El gran erudito Rashi, uno de los más grandes, por no decir el más grande intérprete de la Biblia, describe que Ezequías no pudo ser el Mesías de la nación. Escuche lo que escribió el gran erudito Rashi. Dice lo siguiente: Ezequías no podía ser el Mesías de Israel, puesto que nació 9 años antes que su padre, el rey Acaz, ascendiera al trono. Puesto que Ezequías nació 9 años antes de la profecía del nacimiento sobrenatural y virginal, él no puede ser el Mesías. Por tanto, el profeta Isaías tuvo que haberse referido, dice Rashi, a una virgen que concebirá en un tiempo futuro. Impresionante, ¿verdad? El rabino Rashi ya hablaba de un Mesías que nacería de una mujer virgen en un tiempo futuro, posterior al del rey Ezequías. Pero seguimos en las mismas. Usted me dirá, al final, ¿cuál fue la palabra en hebreo que se utilizó en el Tanaj para describir a esta mujer que da a luz un hijo que se le llama encima Emanuel, que no es otra cosa que Dios con nosotros? Para demostrar que Dios mismo tenía que venir a la tierra. Mire, escuche por favor. La palabra utilizada en Isaías 7:14 es almaj. ¿Pero qué significa almaj? Virgen, doncella, damisela, mujer en edad de casarse. Mujer que nunca experimentó relaciones sexuales, mujer que nunca tuvo hijos. Todas esas acepciones implican la palabra almaj. Por tanto, una mujer que jamás experimentó relaciones sexuales, mucho menos tener hijos. Cuando se tradujo del hebreo al griego, la versión de los 70 o la Septuaginta, a pedido del rey Ptolomeo de Alejandría, 70 sabios judíos, bajo la supervisión del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote de aquel tiempo, 200 años antes del Mesías aproximadamente, antes de Yeshua, tradujeron la palabra almaj, hebrea, al griego partenos. ¿Qué significa partenos? Virgen, mujer que jamás experimentó relaciones íntimas. Y proviene de una palabra en el idioma ugarítico. Ugarítico es uno de los dialectos utilizados para el Antiguo Testamento, amados hermanos, y que también se relaciona con la palabra virgen. ¿Pero qué significa entonces Betulá? Betulá es una mujer que ya experimentó relaciones sexuales. Puede ser joven, pero que ya experimentó relaciones sexuales. Puede ser una muchacha, pero que inclusive ya pudo llegar a tener hijos. Por tanto, definitivamente la profecía queda aún por cumplirse. No era Ezequías el que cumplió esa profecía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros describir esto? ¿Quién mejor que el rabino Rashi para sacarnos del enredo en el que estamos metidos en este momento? Rashi comentó de la siguiente manera Isaías 7:14. He aquí que la almaj, que la doncella que nunca experimentó relaciones sexuales, la muchacha virgen, ella, una muchacha que oscila, por cierto, entre los 13 y los 15 años de edad, 13 o 15 años de edad tuvo María o Miriam cuando quedó embarazada. He aquí que la almaj concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará por nombre Immanuel, que significa que nuestro Creador estará con nosotros. ¿Escuchó antes quién es el que escribe esto? El rabino Rashi, el más grande comentador judío de la historia. Por tanto, hermanos judíos, escuchemos un poquito a Rashi. Dice Rashi, continuó, que nuestro Creador estará con nosotros. Este es el milagro, esta es la señal, que concebirá una virgen, una muchacha que nunca ha tenido relaciones sexuales, una niña prácticamente, que nunca ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y sobre ella vendrá el santo poder de los cielos. ¿Se da cuenta?
para quedarse boquiabierto, ¿verdad? Amados hermanos judíos, tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Quién mejor que el Eterno para decirle quién es Yeshua? Personalmente, tal vez usted no conozca mi testimonio, pero hace 10 años atrás, Yeshua se me manifestó. Y quiero decirle algo. Para que yo llegue a creer en Yeshua, tuve que preguntarle algo al Señor. Eterno Dios de Israel, ¿quién fue Yeshua? Yo lo daba por muerto, tal vez como usted. Y esa misma noche Yeshua se me apareció. Yeshua no está muerto, vive para siempre. Pero enseguida lo comprobaremos con más profecías al respecto. Amados hermanos, definitivamente, después de haber visto estas profecías, me interesa tocar algunos aspectos ya de lo que tiene que ver con el Mesías en su agonía. Pero antes necesito tomar en cuenta una de las profecías más impresionantes del Tanaj, de Barim, en la Torá. Moisés tuvo que haber hablado acerca del Mesías, ¿no le parece correcto? ¿Cómo todos los profetas de la Biblia hablan del Mesías? Menos Moisés. Moisés también se refirió a Mashiach, al Mesías, al ungido. Eso significa Mesías, al ungido, a lo que en español también se traduce como Cristo. Deuteronomio, de Barim 18, 15 en adelante, dice Moisés: profeta en medio de ti, de tus hermanos. Mire, el Mesías tenía que ser judío, del medio de la nación de Israel, de tus hermanos, como yo, así como yo, profeta, dice Moisés, te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis. Una vez yo le pregunté a un amigo judío, ¿qué pensaba de Yeshua, de Jesús de Nazaret? Y me dijo, el nazareno. Sí, del nazareno te hablo. Era un profeta. Muy bien, ¿era un profeta? Sí, era un profeta. ¿Y tú sabes lo que él dijo? Le dije, no, nunca leí lo que él dijo. Pues si era profeta debería interesarte lo que él habló, hermano judío. Dice, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, que yo no vuelva a oír la voz del Señor, mi Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo judío llegó al monte Sinaí y el Señor empezó a hablar con voz potente? Entonces los judíos le dijeron a Moisés, Moisés, ve tú y habla con el Señor y cuéntanos lo que Él nos diga, porque sus palabras nos estremecen, tenían miedo de morir. Una multitud de más de 2 millones de judíos. 2 millones de judíos por lo menos estaban en el monte Sinaí en ese momento, aterrorizados, escuchando la voz del Eterno. Y le dijeron a Moisés, por favor, ve tú y habla con Él. Ahora mire, conforme a todo lo que lo pediste al Señor, tu Dios, en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Entonces, Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Por tanto, verso 18, Pasuk 18, por tanto, les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, un profeta, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le demandaré. Moisés nos llama, Moshe Rabenu, nuestro rabino Moisés, nos advierte de un profeta que vendría y nos ordena escucharlo, nos ordena obedecerle. Ese profeta tiene un rango altísimo, es mucho más grande que Isaías o que Jeremías. Moisés dice, profeta como a mí. Debemos escuchar a ese profeta. ¿Quién es ese profeta? ¿Será que ya vino? ¿Cuándo vino? Definitivamente ese profeta ya vino. Pocos los quisieron escuchar dentro de la nación hebrea. En este tiempo, muy pocos judíos realmente se preocupan o se preguntan por saber qué es lo que enseñó Yeshua el Nazareno. Ese profeta no puede ser dejado de lado porque aquí el Eterno nos advierte que el Señor demandará a aquellos que no quieren escucharle, porque Él habla palabras en nombre del Eterno. Ahora bien, ¿cómo se cumplió esta profecía? Juan, Yohanan 1:45, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como en los profetas, a Yeshua, el hijo de José, el de Nazaret. Definitivamente, Felipe reaccionó y reconoció que el profeta enviado por Dios, del cual Moisés ya habló, ya había llegado a la nación de Israel. Y lo puedo comprobar, por favor, con Hechos de los Apóstoles 3, 22, 23. Porque Moisés les dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre ustedes, como a mí. A él oiréis todas las palabras que él os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta
será desarraigada del pueblo hebreo. ¿Escuchó? Todo aquel que no escuche al profeta que como Moisés vino a hablar a la nación de Israel, corre el riesgo de ser echado de la nación de Israel. Definitivamente, las profecías sobre el Mesías son fascinantes. Enseguida continuamos, amados hermanos, en este su programa, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. Una de las preguntas que nos hemos hecho los judíos a lo largo de la historia y repetidas veces, estoy seguro, de manera individual y colectiva también, es cómo reconocer al Mesías. ¿Qué credenciales presentará el Mesías para que creamos en él y lo aceptemos como rey? El Talmud, la literatura rabínica, la Torá oral, nos da varios esquemas, varios principios sobre los cuales basarnos para reconocer al Mesías. Básicamente nuestros sabios pusieron 4 condiciones para reconocer a alguien como Mesías. Primero, sanar a ciegos de nacimiento. Sanar a un ciego que en vida, después de unos años de vida, perdió la vista, bueno, puede ser algo circunstancial, dudable inclusive si quiero utilizar ese término, pero sanar a alguien ciego de nacimiento es un milagro que solo el Mesías puede realizar. Limpiar leprosos. Ustedes saben perfectamente que la lepra es una enfermedad prácticamente incurable. En el Antiguo Testamento, en el Tanaj, los leprosos eran limpiados con un ritual, conforme a la Torá, conforme a la ley de Moisés. Pero limpiar leprosos en cuestión de segundos, como lo hizo el Mesías, como lo hizo Yeshua, realmente es un milagro. Cantidades de leprosos fueron limpiados por él. Otra señal mediante la cual se puede reconocer a alguien como Mesías para la nación de Israel es la tercera que le voy a mencionar en este momento. Levantar muertos, resucitar cadáveres. Sí. Curiosamente, Yeshua resucitó no solamente a Lázaro o a la muchacha a la cual le dijo Talita Kumi, niña, levántate. Muchas veces resucitó muertos. Y la cuarta señal para reconocerlo al Mesías es por el poder que tenga para perdonar pecados. Algo que solo Dios, el Eterno, el Bendito, puede realizar. Y le confiere esa potestad al Mesías, a su siervo, a su enviado. Y definitivamente Yeshua cumplió con las 4 condiciones que los rabinos habían puesto en el Talmud. Pero no solamente eso. El Mesías multiplicó panes y peces, hizo gran cantidad de milagros, respondió con sabiduría cuando lo acosaban y lo buscaban hacer caer, hacerlo tropezar, confundir, tratar de engañarlo, engatusarlo con sus propias palabras. En fin, el Mesías demostró total sabiduría, dominio propio, humildad. Pero definitivamente la nación de Israel ha puesto en duda, en tela de juicio, muchísimas veces el mesianismo de Yeshua. Y ha llegado a tal grado la situación que a lo largo de estos más de 2000 años, el pueblo hebreo, y no solamente el pueblo hebreo, aún gente en Latinoamérica de origen católico que tiene su religión pero no quiere aceptar el Evangelio, dice yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi religión, no me moleste. Aquellos que dejan de lado la Biblia para aferrarse a su tradición, a su religión, a sus ritos, a sus costumbres, definitivamente están enfrentados contra Dios y desprecian al Mesías. Aunque usted no crea, hay gente que cree en Jesús pero lo desprecia. ¿Cómo puede ser posible? Sí, aquellos que se aferran a la tradición pero no quieren leer la palabra de Dios y no quieren vivir conforme a ella, es lo mismo que rechazarlo. El Mesías sería despreciado. Muchas veces el rey David en los Salmos y los profetas hablaron del desprecio de alguien, o contra alguien, mejor dicho. Muchos se preguntaron de quién habla este pasaje. Mire lo que escribió el rey David en el Salmo 22, verso 6, Tehilim 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. No solamente fue el rey de David quien escribió acerca de los sufrimientos y el menosprecio contra el Mesías por parte de la misma nación de Israel y del pueblo gentil, sino que los profetas como Isaías hablaron con respecto a estas profecías. Isaías tiene una gran parte de su libro descrita como Shir Shamás, los cánticos del siervo.
en los cuales nosotros los hebreos podemos ver y analizar las profecías referentes al Mesías. Uno de ellos es Isaías 49:7, refiriéndose al Mesías, dice lo siguiente: así ha dicho Adonai, Redentor de Israel, el santo suyo. ¿Santo de quién? Del Mesías. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿Quiénes fueron esos tiranos? Herodes, Pilatos y otros más. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Adonai, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Acá habla de alguien escogido por el Eterno y que sería abominado por las naciones, rechazado por los pueblos. Isaías 53, por Dios. Isaías 53 es el capítulo más discutido y más polémico de la historia del pueblo judío. Este pasaje del profeta Isaías describe los sufrimientos del Mesías, de Mashiach, de una manera detallada e impresionante. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, ¿cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. La nación de Israel esperaba un rey con corona de oro, en caballo blanco, que venga triunfante para Jerusalén, acabe con el dominio de los pueblos invasores contra la nación hebrea, acabe con la humillación sobre el pueblo judío, que enaltezca la nación de Israel sobre las demás naciones, que alumbre con la Torá y nos revele los secretos más profundos de la Torá al pueblo judío, que nos deleitemos en la Torá, todos sin excepción, y que todo el mundo reconozca al único verdadero Dios como el Rey del universo. Eso es lo que esperó la nación de Israel. Y cuando viene Yeshua a morir en un madero, colgado entre dos malhechores, ¿qué pensaron los judíos? Dijeron: este es el Mesías, este no es el Mesías que nosotros queremos. Nosotros queremos un Mesías rey, gobernante, eso es lo que esperamos. Además, la Biblia dice que vendrá un rey. En efecto, no lo negamos, pero eso será cuando Yeshua regrese a Israel, vendrá como rey a gobernar la nación. Pero acá Isaías habla de un siervo sufriente, de alguien despreciado y desechado, al cual le volteamos la cara y no lo aceptamos. Ese siervo sufriente es el Mesías. Yeshua, quien fue rechazado en el madero. ¿Cómo tú vas a ser el Mesías? Estás loco. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Tú que eres el Mesías, ¿por qué no te salvas a ti mismo y bajas de la cruz? ¿Y sabe por qué no bajó de la cruz el Mesías? Por amor a ti. Por amor a ti. Por eso no bajó, porque él estaba siendo sacrificado como el Cordero de Pascua. Su sangre, como nos sacó de Egipto, también nos permite entrar al cielo. Nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad de la vida eterna. Pero no solamente es eso. Herodes y Pilato y los rabinos, los fariseos de aquel tiempo, como muchos de hoy en día, desprecian abiertamente a Yeshua. Lo ven como la ignominia de la nación, como el judío más desastroso que pudo haber nacido en nuestro pueblo, como el descarriador de Israel. Es así como lo ven a nuestro Mesías, muchos. Pero también para que se cumplan las Escrituras, que la piedra que los edificadores desecharon era la cabeza del ángulo, el pilar del judaísmo verdadero. Dice Lucas 23:11 lo siguiente: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, lo volvió a enviar a Pilato, le dijo: ahí está el rey, váyase por allá. Pero como bien dice la frase, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? El Mesías Yeshua también fue rechazado por sus propios hermanos. Y cuando digo hermanos, me refiero a los otros hijos que tuvo María con José después del nacimiento de Jesús. Algo que los católicos romanos toman como una blasfemia y una locura. Habla del Mesías que sería rechazado por su pueblo. Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿De quién habla esta profecía? ¿Del rey David? Obviamente que no. Habla del Mesías. Y se cumplió en Juan 7:5, cuando dice: ni aún sus hermanos creían en él. Y también, hermanos, se puede tomar en el contexto nacional, los judíos. Juan 1:11 dice: a los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos, la mayoría, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y de carne, no son engendrados de papá y mamá, sino engendrados por la voluntad de Dios. Definitivamente acá esto es una prueba de que no todos son hijos de Dios por creación, todos, aun los animalitos y las plantas, pero hijos de Dios por redención, por salvación,
son solo aquellos que aceptan a Yeshua como su Redentor. Por eso les digo, una vez más lo repito, el Hijo de Dios vino a la tierra como hijo de hombre, como hijo de humano, para que los hijos de los hombres, los hijos de los humanos, creyendo en el Hijo del hombre, creyendo en el Hijo del humano, Adán, fuéramos hechos hijos de Dios. Jesús cumplió ese papel. ¿Qué más podríamos decir? Podemos entrar en cuestión a mencionar que sería aborrecido por el pueblo judío. Impresionante. Hemos esperado tanto al Mesías los judíos y cuando vino lo aborrecimos y no lo reconocimos. Qué impresionante profecía del Mesías en los días de la Pascua. Salmo 69, verso 4, dice el rey David: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen, sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener razón. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo al rey David le ocurrió esto? Él no hablaba de los palestinos, precisamente de los filisteos que tenían una gran guerra con el pueblo de Israel en aquel entonces. Él está hablando de alguien en individual que tiene que soportar la afrenta, el desprecio y el odio y la persecución de sus propios hermanos. En el Salmo 109, verso 5, el mismo rey David ratifica: me devuelven mal por bien y odio por amor. Entonces, ¿en quién se cumplieron estas profecías? Definitivamente en el Mesías Yeshua. Jesús dijo en Juan 15, 18, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odiaron primero. Además, recordemos el momento en el cual Poncio Pilato sale ante el pueblo hebreo, ante los fariseos y los saduceos que estaban delante de él, y les dice en el momento de liberar al preso en los días del Pesaj, en los días de la Pascua, declara Mateo 27, 18, reunidos pues ellos, les dijo Poncio Pilato: ¿a quién quieres que los suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Poncio Pilato se lavó las manos, no quiso hacerse cargo del problema porque él sabía en el fondo que habían intereses de envidia, de odio, de irrespeto para con este hombre que lo único que vino a hacer es salvarnos y dar su vida en rescate por nosotros. Pero ahora aquí yo quisiera entrar a algo que me parece importante. El pueblo judío tropezó con Jesús. A lo largo de la historia, el nombre de Jesús, el solo nombre de Yeshua, causó división, enfrentamiento y rivalidad entre el pueblo hebreo, pero no solo dentro de nuestra familia hebrea. A lo largo de la historia, los judíos hemos sido vilmente masacrados y perseguidos por, entre comillas, cristianos, que tomando la cruz por delante masacraron al pueblo hebreo en nombre de Jesús. Esa fue una de las grandes razones por las cuales hasta el día de hoy mi pueblo, que tiene una excelente memoria histórica, por cierto, no quiere aceptar a Jesús como el Mesías, porque la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que si él era el Mesías, sus seguidores vengan a masacrarnos? Claro, esta es una pregunta que cualquier judío se la ha hecho en algún momento, todos los hebreos nos la hemos formulado, pero debo decir una cosa clara y puntual: los verdaderos cristianos, aquellos que nacieron de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios, no odian al pueblo judío, aman al pueblo hebreo. Personalmente yo he sentido el amor, el afecto, la gratitud, el cariño, porque reconocen que la salvación para ellos vino de nosotros los judíos. Los gentiles alcanzaron la salvación por medio del Mesías. Estaba anunciado por Isaías que los gentiles recibirían luz, que los gentiles se congregarían al Dios de Israel. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Yeshua vino. Los gentiles a partir de hoy se acogen al Mesías, al Dios de Israel. Buscan al Dios de Israel, mejor dicho, por medio del Mesías. Esta profecía estaba anunciada ya por medio de Moisés. Moisés escribe, Moshe Rabbeinu, nuestro rabino Moisés, en Deuteronomio 32, verso 20, en adelante, verso 21 dice: ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios, cuando los judíos cometíamos el pecado de la idolatría, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y les provocaré a ira con una nación insensata. Así como Dios envió al Mesías y este fue rechazado por la nación de Israel, Dios no dijo, bueno, no lo quieren los hebreos, qué pena, lo siento mucho. Ese momento el Señor abrió sus brazos y se extendió en misericordia a los pueblos gentiles. Los profetas anunciaron que el Mesías sería aceptado por los gentiles. Definitivamente, las naciones vendrían al Dios de Israel amparados bajo el Mesías. Dice el Salmo 118, 21 al 24, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y la piedra que los edificadores desecharon, vea, los edificadores, aquellos que edificaron la fe judía,
Los principios judíos lo desecharon. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza principal, la cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Impresionante, ¿verdad? Isaías es uno de los textos que a mí más me sacude en lo personal con respecto al Mesías. Isaías 6, versículos 8 al 11 dice lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y le dijo el Señor al profeta Isaías lo que está pasando hoy con el pueblo hebreo. Anda a este pueblo y dile, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y cierra sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos salvación ni sanidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Dije yo, Isaías menciona, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas. ¿Se da cuenta de esta profecía? El Señor, al ver la idolatría desenfrenada de la nación de Israel que se mezcló con los pueblos paganos en el tiempo antiguo, y después a lo largo de la historia, de rechazar denodadamente la palabra de Dios que anunciaba un Mesías sufriente que vendría a dar su vida en favor del pueblo de Israel y del mundo entero, provocó que Dios mismo entregue a la dureza a la nación de Israel. En pocas palabras, Dios dijo, si no les da la gana de creer, pues no crean. Y endureció el corazón de Israel, de la mayoría de la nación de Israel, como pasó con Faraón. Este es un tema bien polémico y lo sé muy bien, pero si no fuera porque está en el profeta Isaías no me animaría a tocarlo, ¿no es cierto? Personalmente, como judío, a mí me duele la dureza de la nación de Israel. Por eso habla del Mesías y dice en Isaías 8, 14, 15, hablando del Mesías. Entonces él, hablando del Mesías, será por santuario, por templo, para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar. Mire, algunos judíos serán salvos, pero la mayoría tropieza, desgraciadamente, porque no acepta por fe la salvación. Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Este él del Isaías 8:14 no es otro que el Mesías, y se comprueba con Isaías 28, verso 16, que dice, por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí que yo he puesto en Sión piedra de fundamento, piedra probada, angular y preciosa, cimiento estable, el que creyere no será defraudado. Definitivamente algunos creerían, otros no. Aquellos que crean en esta piedra, en esta roca de fe que es el Mesías, seremos salvos. Y aquellos que lo desechen, desgraciadamente, serán rechazados por Dios a su vez. Por eso quiero entrar a lo que el mismo Yeshua les dijo a los fariseos, a los saduquim en aquel tiempo. Mateo 21, 42 en adelante dice, Yeshua les dijo, ¿acaso no leyeron ustedes las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, dijo Yeshua, os digo que el reino es quitado de ustedes y será dado a quienes produzcan fruto en él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre el cual aquella piedra cayere será despedazado. Definitivamente, el Mesías es la piedra, para unos de edificación y para otros de tropiezo. Por ello escribió el apóstol Kefa, el apóstol Pedro, lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 2, verso 6 en adelante, dice con respecto al Mesías, por lo cual contiene la Escritura, he aquí que yo pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra es el Mesías. Los católicos dicen que la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Pedro. Acá se desmiente. Pedro mismo dice que la piedra es el Mesías, no él. Para vosotros, pues los que creéis en él, eres precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y Hechos 4, 11, 12 dice, este Yeshua, Jesús, es la piedra reprobada por ustedes, edificadores. Y quiero referirme de una manera respetuosa a mis amados hermanos judíos, aun aquellos rabinos, estudiosos de la Torá y del Tanaj, del Talmud, que revisen
las profecías con respecto al Mesías sufriente, que acá nos dice que ellos están rechazando, siendo los edificadores de la fe judía, lo están rechazando como piedra de fundamento, están construyendo algo sobre la arena que no resistirá, no están construyendo sobre la piedra que aguanta la tempestad, que aguanta el golpe y la destrucción. Ahora quiero referirme, tomando Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versos 11 y 12, a mis amados hermanos Yehudim, judíos, que están en toda Iberoamérica. A ustedes, amados hermanos, que están estudiando la Torá, el Tanaj, el Talmud, los escritos rabínicos, por favor tómense tiempo y revisen las profecías referentes al Mesías sufriente. Escuche lo que dijo Kefa, Pedro. Este Yeshua, Jesús, salvación significa su nombre, Yeshua, es la piedra reprobada por ustedes edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yeshua dijo que el hombre insensato edifica su casa sobre la arena. Viene la tempestad y destruye ese hogar, esa casa. Pero el hombre sabio, que sabe que la tormenta llegará en algún momento, el hombre prevenido y prudente, edifica su casa sobre la roca, sobre fundamento estable, que aunque vengan las tormentas más terribles, no derribará aquella casa. Y nosotros estamos edificando, amados hermanos judíos, un judaísmo sobre la arena. El judaísmo no puede subsistir en la tradición, no puede basarse en las tradiciones, tiene que basarse exclusivamente en lo que Dios nos enseñó. No cambiemos tradiciones por mandamientos, no cambiemos costumbres y ritos humanos por palabra del Eterno. Y sobre todas las cosas, no pongamos la tradición por encima del Mesías, porque ahí sí habremos edificado sobre la arena, como hasta el día de hoy en la mayoría del pueblo hebreo ocurre. Dice además, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos los hombres. Habla del nombre, sobre todo nombre, Yeshua, que significa salvación. Abramos nuestros corazones. Yo quiero orar este momento, en principio por mis amados hermanos, porque dice la palabra del Señor algo que me parece menester de recordar. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es a favor de Israel para salvación. Este momento yo quisiera que oremos, que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y busquemos al Rey del Universo. Le pidamos perdón por nuestros pecados, le pidamos la dirección y la sabiduría necesaria para reconocer a Yeshua como nuestro Señor y Mesías y para hacer su voluntad. ¿Me acompañan? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo. Melech Israel, Rey de Israel. Beshem Yeshua HaMashiach, en nombre de Yeshua el Mesías. Te damos gracias, Padre bendito, y te pedimos que manifiestes tu perdón y tu misericordia en nuestros corazones. Tú enviaste a un Mesías, a un ungido tuyo, a un siervo tuyo, para que dé su vida a favor nuestro. Su vida fue a cambio de nuestra vida. Señor, Él puso hasta su última gota de sangre y de sudor en aquel madero, para que nosotros creyendo en Él alcancemos la salvación. Señor, ten misericordia de todo tu pueblo Israel, de cada judío alrededor del mundo y de cada persona en este planeta que aún no escuchó el mensaje de salvación en Yeshua. Señor, permite que ellos vengan a ti. Solo a través de Yeshua hay una llegada hasta ti. Yeshua dijo, yo soy el camino, no dijo un camino. Él es el camino, el cumplimiento de la Torá, la esperanza de Israel y del mundo. Nadie viene al Padre sino por Él. Señor bendito, te ruego por la salvación de cada alma. Ose shalom bim rová, huyase shalom aleinu, ve al kol Israel, ve imru, amén. Que aquel que establece la paz en los cielos, extienda su paz sobre todos nosotros y sobre todo Israel, y digamos todos nosotros, amén. Shalom aleinu, paz a todos. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. אני מאמין באמונה שלמה
אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.